muy tocado en los últimos días en la política nacional y que va a tener un momento determinante el día viernes, cuando... El jueves, perdón, el día jueves 2 de noviembre, tienes razón. Cuando en el Congreso se analice, se debata y se ponga en votación el informe sobre la Junta Nacional de Justicia. Ojo con lo que puede pasar ahí. Ojo con lo que puede pasar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Recordemos que la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un informe con cargo a redacción y al día siguiente se conoció la redacción. Lo cierto es que lo aprobó destituyendo a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este informe de la Comisión de Justicia pasa al Pleno del Congreso y lo han agendado para este jueves. ¿Qué podría pasar? Se especula, de hecho ya las informaciones periodísticas hablan respecto a que ya no alcanzarían los 87 votos para destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino que algunas bancadas habrían acordado en ya destituir solo a 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Justo al que vemos en imágenes es uno de ellos, a Aldo Vázquez, también a Inés Tello y a Imelda Tumialán, que... justo es a quien vemos también a esta hora de la noche en imágenes. Entonces, ya habrían acordado la destitución, ahí está Inés Tello, de 3 de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Tremendo el tema y sobre todo tremendo el hecho también de que finalmente un proceso cuestionado podría llegar a su fin con una institución creada hace muy poco y creada para resolver un problema, ¿no? Recuerden que la Junta reemplaza al fenecido Consejo Nacional de la Magistratura. ¿De dónde viene el reclamo? De organismos internacionales principalmente, de algunos sectores políticos que ven en esto un apresuramiento del Congreso, un no debido proceso, ¿no? Pero desde el Congreso están convencidos en que ellos tienen la potestad, la capacidad de sancionar, primero de investigar, que está clarísimo que la tienen, y después de sancionar por falta grave a los integrantes de la Junta. 87 votos. A mí, Katia, no me quedaba claro si la votación será individual para destituir o se hará una votación, digamos, general. Porque en este caso, si se planea destituir o si se tiene previsto destituir a 3, capaz que vamos a tener votaciones individuales por cada caso, ¿no? Claro, Son lo 7. que pasa es que esto mañana tendrían que definirlo en el mismo pleno del Congreso. Es decir, alguien tendría, claro, el procedimiento, o el jueves, perdón. Alguien tendría que presentar una moción de orden del día para definir si votan de manera individual o si votan de manera conjunta. Tras ello, ya podría empezar la votación de uno por uno si es que así ya lo han decidido, porque aparentemente, y en estos días lo decía además el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, que no estaba de acuerdo con la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la palabra del líder de Alianza para el Progreso no siempre se traslada con los hechos en su bancada. Tal cual. Y uno de los argumentos que daban las personas que cuestionaban este proceso era: no van por la Junta Nacional de Justicia, van por el sistema electoral. Las cabezas del sistema electoral, en el caso de OMPE y RENIEC, que pueden ser designadas o son designadas por la Junta. Hablamos hoy con una de las cabezas de otra entidad, del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos enlazados con el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones, que se conecta con nosotros. Señor Salas Arenas, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, doctor. Creo que no lo escuchamos, doctor. ¿Podemos probar el audio para ver si lo escuchamos bien? ¿Podría activar su micrófono, su audio? Buenas noches Ahora a todos. Gracias por su entrevista. Doctor Salas Arenas, ayer o ya en los últimos días se ha estado especulando lo que hablábamos hace instantes, que las bancadas... ¿Nos escucha bien? Sí, se está entrecortando por momentos. Ok. Se estaba especulando que las bancadas no habrían llegado a un acuerdo para alcanzar los 87 votos y destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero hay otras voces que señalan que ya habrían decidido la destitución de 3 de estos miembros. Yo quería saber su percepción respecto a ello, porque tiene que ver pues con también el manejo en todo el sistema electoral, que sería el tema de fondo
respecto a la decisión del Congreso de la República. Se está entrecortando. Sí, se entrecortó, pero me parece haber entendido la intención de su pregunta. Para decirle que en realidad lo que se me está pidiendo es ficción. Bien, vamos a mejorar la comunicación con el doctor Salas Arenas. Es importante tener su precisión, su posición también sobre lo que ocurrirá con la Junta Nacional de Justicia, en vista de que Salas Arenas es también un juez. Es un juez y desde ese espacio, desde el espacio de la judicatura, en este caso del sistema electoral, tiene una posición al respecto. Doctor Salas Arenas, creo que hemos mejorado la comunicación. Las disculpas del caso por el enlace entrecortado. Vamos a ver si podemos hacer más fluida la comunicación ahora. Correcto, sí, me parece que sí. Yo en realidad lo que tengo que decir es que los organismos autónomos deben su naturaleza precisamente a que se encuentran alejados de las influencias de orden político. Esa es su naturaleza esencial, ¿no? Entonces, que haya por allí algunas patologías por las cuales algunos organismos denominados autónomos son objeto del nombramiento del Congreso, que es un nombramiento político, es una cuestión que debería en algún momento ser objeto de atención para transformarlos. Pero en realidad, para transformar digo su cooptación, en realidad la autonomía depende de la equidistancia, porque si alguien o si la permanencia o el inicio de las actividades de algún funcionario depende directamente de un nombramiento congresal o de una votación congresal, entonces la autonomía en buena cuenta es muy difícil de mantener. Así lo hemos visto nosotros cuando expresamos un criterio colectivo en el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en relación al funcionamiento de los organismos autónomos constitucionalmente señalados en nuestra realidad peruana. Ahora, las voces que están de acuerdo con una investigación a la Junta Nacional de Justicia también señalan y dicen el Congreso tiene toda la potestad de revisar la actuación de estos magistrados. Aquí encuentro una colisión con el argumento que usted nos da y nos dice son organismos autónomos, el mundo de la política no los puede tocar. Pero ¿qué le diría a aquellas personas que recuerdan que en la Constitución está el Congreso facultado para investigar y proceder sobre estos magistrados? Sí, pues efectivamente es una circunstancia anómala que existe en la Constitución, ¿no? Que en el pasado ciertamente se ha visto en toda su energía cuando se produjeron los aciagos acontecimientos del CNM, por ejemplo, ¿no? Que no es este el caso, ¿no? No es este el caso. Pero en fin, la Junta Nacional de Justicia seguramente hará valer sus prerrogativas, ¿no? Hará valer sus afanes, sus derechos, sus expectativas. Pero... Yo no tengo sobre el particular mucho más que hacer ni mucho más que decir. Pero dígame, pregunte. Sí, ¿considera usted que el tema de fondo justamente apunta a los organismos electorales? A usted como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que si bien lo escoge la Corte Suprema, los integrantes de la Corte Suprema para representarlos ante el Jurado Nacional de Elecciones, pues los miembros de la Corte Suprema también son a su vez evaluados por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, el jefe de la OMPE sí es elegido directamente por la Junta Nacional de Justicia. ¿Considera que sí está detrás, que están apuntando a los sistemas electorales? Yo considero que sí. Y en materia de Jurado Nacional de Elecciones existen algunas cuestiones particulares. Los jueces en el mundo, estamos en el mundo democrático, digo, protegidos por el especial reforzamiento de la independencia. Independencia significa no depender. Claro. ¿Y de quién no hay que depender? No hay que depender sobre todo de los poderes políticos, sobre todo.
del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los poderes de carácter regional, etc. No es razonable que en democracia los sistemas electorales, cualquiera que sea la denominación que tenga su más alto órgano, dependan de las decisiones políticas. Y en el Perú, lamentablemente, hay la intención de incluir a los organismos electorales y al jurado dentro de ellos, dentro de las potestades del juicio político del artículo 99 de la Constitución. Juicio político, es decir, un análisis no jurídico, sino una determinación por mayoría de votos sobre si le parece bien o le parece mal la actividad del funcionario electoral, el juez electoral. Entonces, quiero hacer presente que en septiembre, el 4 de septiembre del año 2023, la Corte Interamericana se pronunció en unas medidas provisionales en mi favor, señalando que la importancia de los tribunales electorales en un sistema democrático son de tal naturaleza porque forman parte de la columna vertebral del sistema electoral y son el mecanismo de revisión judicial que garantiza la realización de elecciones justas, libres y cabales. La Corte ha reconocido así el rol, el papel que desempeña el jurado y su presidente, y dice que la comisión indicó que Jorge Salas Arenas es la figura más visible del Jurado Nacional de Elecciones, el cual preside a la fecha en calidad de presidente según la normativa interna peruana. Y por eso es que dispuso la comisión en su momento que el Estado garantice sus derechos y la plena independencia y autonomía en sus funciones, ¿no? Que está también de alguna manera contemplado en lo definido, en lo decidido por la Corte Interamericana. Entonces, un pronunciamiento de esa naturaleza en contra del Jurado Nacional de Elecciones o en contra de su presidente pasaría por encima de estas decisiones que son exigibles y son decisiones que han tenido que emitirse lamentablemente por los acosamientos a los que quien habla ha sido sometido durante ya 2 años. Y decisión también, doctor Salas Arenas, que le ha valido crítica de un sector político que, por ejemplo, se queja de cuántos policías tiene usted para su seguridad. Digamos, ya ni decir de la imagen, solo alguien que pase por la nueva sede del jurado no ve la sede del jurado, ve una barrera de metal que rodea el jurado y uno dice, esa es la entidad central de la justicia electoral en el Perú. ¿Qué le han puesto? Una lámina de metal tiene la fachada del jurado como para evitar, digamos, sí, un ataque y tal, ¿no? En realidad se trata de una coincidencia, porque nosotros estamos en la tesitura de modificar la fachada del Jurado Nacional de Elecciones y el presupuesto nos ha sido recortado de modo tal que en casi 9 millones de soles en el comienzo del año, para el año 2023, y entonces ha quedado pendiente, ¿no? Y luego, obviamente, eso ha evitado también, pero eso es una cosa, digamos, coincidente. Claro, ya coyuntural. Ya, es lo primero. Y en cuanto a lo de la policía, claro, ha habido gente, los policías de la escolta del presidente del jurado, ha habido gente interesada en desdibujar, en caricaturizar. A ver, al presidente del jurado, cuando ingresé en el año 2020, en noviembre, le correspondían 11 efectivos policiales en su escolta. 11, ¿sí? Luego arrancaron los ataques, arrancaron los acosamientos, las gritas en mi domicilio, las gritas en mi centro de trabajo, las amenazas de muerte, amenazaron con bombardear mi casa, lanzar bombardas. Eso ha sido objeto de denuncia, pero que la investigación camina muy lenta, ¿no? Entonces, la comisión acogió el pedido de medida cautelar y dispuso una seguridad más intensa. Y el Estado peruano proporcionó algunos policías más, 7 policías más. Por lo tanto, yo tengo una escolta de 9 policías por día. Quiero hacer presente que no soy el único funcionario que tiene una escolta así. Hay, entiendo, escoltas más elevadas. Yo no tengo policías SWAT ni patrulleros SWAT a mi disposición. De modo que este movimiento, este escándalo, lo ha generado un señor congresista interesado en
desdorar y finalmente reducir la escolta del presidente del jurado, seguramente porque debe ser así más fácil atacar, ¿no? Ahora, la institución internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió un pronunciamiento también solicitando, además, para usted mayor seguridad ante amenazas. Justamente, luego de esto, ¿no le incrementaron los efectivos de seguridad? Claro, a ese número, el número que hemos señalado, no se ha vuelto a incrementar. Ese es el número de efectivos policiales. Y, bueno, es, digamos, lo único que se ha cumplido realmente en cuanto a la atención de la seguridad personal del presidente del jurado, su seguridad personal. Las otras materias que se dispuso están en pañales. Correcto. Ahora, me decía usted que era un congresista el que trataba de caricaturizar el tema de la escolta. ¿Se refiere al congresista Jorge Montoya? Exactamente. Exactamente. Y digamos, ante esa situación de tener esa animadversión desde el mundo de la política, su posición es de continuar en el cargo, digamos, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza decir, aquí no me miran bien, aquí no, no sé, ¿no? Es una, entendemos su situación, puede ser más bien de decir, ante esta arremetida, doy un paso al costado. ¿Eso ha pasado en algún momento por su cabeza, señor Salas Arenas? Probablemente por el tema de la intensidad de los acosamientos, pero inmediatamente también se sobrepone el criterio del deber que se debe cumplir. Yo he jurado cumplir un deber con el país y lo estoy cumpliendo. Quiero hacerle presente que en septiembre de 2023, el Instituto de Estudios Peruanos ha publicado una encuesta. Le preguntaron a los peruanos de varias partes del país, hay una ficha técnica desde luego, si están en acuerdo o desacuerdo con la destitución del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El 64% de peruanos dijo que estaban en desacuerdo. El 64% de peruanos. Encuesta del IEP que también se hizo sobre el respaldo que sentía la colectividad frente a la actividad del Congreso, ¿no? Ya no me voy a referir a esa materia porque creo que es bastante conocida. Entonces, este sentimiento que tienen algunas personas que se permiten contratar trolls o personas que hacen mensajes trolls, digo, y contratar otras personas que se dediquen al ataque cibernético, virtual, a través de redes, lo hemos mapeado y hemos encontrado, por ejemplo, que en el caso de la red Twitter o X, ¿no? Han habido 35 cuentas troll desde mayo de 2021, con un total de 3.088 publicaciones estigmatizantes, ofensivas, amenazantes, y 12 cuentas personales que han hecho 783 publicaciones muy violentas, muy agresivas, para desdorar, para incomodar, para hacer que el presidente del jurado se dedique a contestarles en lugar de atender sus obligaciones legales, y finalmente que se vaya del jurado, aunque alguno ha dicho luego que así se vaya, no lo vamos a dejar en paz, ¿no? Entonces, lo que subyace aquí es la profundización del discurso de odio. No obstante lo cual, no obstante la existencia del discurso de odio, el IEP ha recogido el resultado de la encuesta que les acabo de señalar. Entonces, aquí hay deberes que cumplir. Si los jueces huyen cuando se les acosa, entonces la justicia está en riesgo, en grave riesgo. Y finalmente habría que despedir a los abogados y contratar barristas bravos que hagan de labor de acosamiento y con eso conseguir el resultado positivo que quisieran lograr. Doctor Salas Arenas, yo quería preguntarle ya su percepción. ¿Qué podría pasar en caso el Congreso apruebe la destitución de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué cree usted que se viene después? Otra vez es una pregunta hipotética, ¿no? Yo espero que no se haga, porque sería un grave daño para el país, para la democracia. Nosotros al comienzo de año fuimos calificados
por The Economist en una investigación y resultamos ser una democracia híbrida. Un régimen híbrido, ¿no? Convertirse en una, más bien el inicio de una suerte de totalitarismo, ¿no? Autoritarismo, perdón, y luego, bueno, el progreso del autoritarismo y un totalitarismo. ¿Y cuáles eran los puntajes que ponían a salvo esta débil coyuntura que nos permitía estar agarrados de una democracia híbrida? Los puntajes del sistema electoral. La confiabilidad en el sistema electoral evitó que fuéramos calificados como un autoritarismo. Y ahora algunos sectores que no son mayoritarios en el país, aunque tengan presencia y fuerza en el Congreso, esos sectores han decidido atacar a los organismos electorales, bueno, y a otros organismos autónomos que no les son receptivos, ¿no? Porque no se trata de que el juez sea receptivo, claro, que se tome cafecito o un whiskycito con algunos miembros de las organizaciones políticas. Se trata de que desarrolle su labor. Parece que no están acostumbrados a la independencia, más bien están acostumbrados a la dependencia, ¿no? A buscar la patería, el acercamiento, que no me parecen propios del comportamiento judicial. Ahora, y hablando del tema electoral concretamente, ¿cómo va la legislación sobre estas elecciones primarias? En el Congreso quieren nuevamente imponer la elección ya conocida y aplicada en la política nacional por larga data de un militante un voto o la designación de delegados para poner a candidatos. Pero también está pendiente conocer la propuesta que se tiene sobre las elecciones PASO. ¿Cómo va ese tema, doctor Salazar? Me parece que quieren el Congreso retroceder sobre ese tema, por lo menos sobre las elecciones primarias abiertas, ¿no? Claro, las elecciones primarias son una necesidad en el Perú, una necesidad. Lamentablemente no estuvo del todo regulado y por eso no se pudieron hacer. Pero estamos trabajando el tema. Teníamos un avance y lo estamos revisando con la finalidad de pulirlo suficientemente. La participación ciudadana merece mucho respeto, tiene que ser absolutamente clara y para eso las reglas también deben serlo, ¿no? Si hay que excluir candidatos o precandidatos, ya no candidatos sino precandidatos, tendrá que ser sobre reglas absolutamente claras, ¿no? Porque no se trata de elegir por elegir, sino se trata de que la colectividad sepa a quién va a elegir y sepa por qué lo va a elegir, para entregarle, endosarle su voto para que pueda representarlo, ¿no? Entonces, es un retroceso, como usted ha señalado, que se retorne al mecanismo habitual de los delegados o que sean las organizaciones políticas quienes elijan a sus representantes, los directivos en realidad de las organizaciones políticas. La OMP tiene una interesante estadística, no la tengo a la mano, de cuántas, en las directas, cuántos militantes de los partidos fueron a votar por sus candidatos. En algunos casos han sido 100 militantes que han definido el futuro del partido y probablemente la representación, ¿no? Entonces, esa situación no puede ser, pues, ¿no? Las organizaciones políticas que no tengan respaldo popular, que no tengan el respaldo ciudadano, no están en la condición de desempeñar actos de representación. Bien. Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con nosotros conversando un poco sobre lo que ocurrirá en el Congreso en torno a la Junta Nacional de Justicia y el rol también del sistema electoral. Gracias, doctor. Gracias, doctor Salas Arenas. Muy buenas noches. Les agradezco mucho su gentileza. Muy buenas noches. Buenas noches a usted. Ahí estaba entonces el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, está clarísimo, ¿no?